La desaparición de una joven mantuvo en vilo a la ciudad de San Francisco durante 22 días. La investigación posterior determinó que todo ocurrió en una noche plagada de excesos. Todo comenzó un 5 de agosto del año 1994, sobre calle Carlos Gili al 2238, en Barrio Jardín, al sur de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Allí, un grupo de 4 hombres y 2 mujeres compartían un asado. Casi todos tenían algo en común: adicción a drogas. En la reunión no faltó alcohol y sustancias de todo tipo. De a poco, la situación se fue descontrolando. Valeria y Diego, que eran pareja, se marcharon a otra habitación. Abajo quedaron Julio, Alejandro y José, junto a Mónica, de apenas 14 años. La joven había salido ese día temprano en la mañana de su casa con un cassette de Ricky Martin que debía devolverle una amiga. Antes había compartido el almuerzo con su padrastro. Su madre, ese día, estaba en la ciudad de Córdoba con un hermano menor de Mónica en una consulta médica. La reunión fue tomando otro tinte y los gritos que provenían desde abajo alertaron a Valeria. Cuando bajaron, encontraron una escena estremecedora. El cuerpo de la joven Mónica yacía en el suelo. Todos pensaron que había muerto. La fiesta había terminado. Según la investigación, los hombres que se quedaron con Mónica consumieron marihuana y cocaína. También se cree que le pusieron droga en la bebida que compartían con la menor. Al intentar violarla, Mónica se resistió con todas sus fuerzas, por lo cual la golpearon hasta dejarla inconsciente para luego someterla sexualmente. Ante esta situación, la desesperación se apoderó del grupo. Drogados y alcoholizados comenzaron a discutir qué hacer con el cuerpo. Otra vez tomaron el camino equivocado. En lugar de pedir ayuda, decidieron cargar el cuerpo en un automóvil Fiat Regata y ocultar lo que había pasado esa noche, donde todo había comenzado como un simple asado y finalizó con un homicidio. La noche le iba dando lugar a la madrugada cuando el Fiat Regata, propiedad de José, partió desde el tranquilo Barrio Jardín hacia el extremo sur de la ciudad de San Francisco con el cuerpo de Mónica oculto en el baúl. En ese sector, en cercanías del viejo basural ubicado por calle Caseros, abandonaron el cuerpo pretendiendo ocultarse en su mundo de secretos y mentiras. El destino le iba a brindar una nueva oportunidad que no quisieron o supieron aprovechar. Dejaron el cuerpo de Mónica en un descampado, dentro de una canaleta, y lo que ellos, los 4 hombres y la menor amiga de Mónica, pensaron era un cadáver, comenzó a moverse. El estremecedor sonido de un disparo, efectuado por José con una pistola calibre 22, irrumpió en la noche y selló para siempre la suerte de la joven de 14 años. Definitivamente, estas 5 personas comunes se convirtieron en asesinos. Al día siguiente, las noticias daban cuenta de la desaparición de Mónica del Valle Parolini y en las calles de San Francisco se escuchaban las más variadas versiones, muchas de ellas fomentadas por los mismos investigadores que recibieron muchas críticas por la desprolijidad que tuvieron para llevar este caso adelante. Que estaba de una amiga, que se había escapado y sobre todo restarle importancia a lo que estaba sucediendo. Marchas de silencio, pedidos de justicia y una ciudad en vilo fueron moneda corriente mientras se tejían miles de historias y suposiciones. Finalmente, 22 días después, el 27 de agosto de 1994, un empleado municipal develó el misterio y se cumplieron los peores augurios. Mónica estaba muerta, había sido asesinada. Ahora, la causa tenía un rumbo y los investigadores debían encontrar a los homicidas. Las consecuencias, hasta hoy, revuelan en la ciudad de San Francisco. Un disparo en el cráneo fue la causa de muerte. Los forenses determinaron que Mónica había sido violada y golpeada antes de morir. La causa prácticamente estaba en foja cero y la sociedad
demandaba una resolución urgente. Pasaron varios meses de incertidumbre y pánico colectivo, marchas y un virtual estado de sitio en la ciudad de San Francisco, hasta que finalmente la justicia dio con los homicidas. Valeria Ferreira, quien había participado de esa noche de excesos y responsable de llevar a Mónica Parolini a la fiesta, fue clave en la investigación. No soportó la presión, se quebró y brindó los pormenores de lo ocurrido esa fatídica noche. Luego se produjeron las detenciones de Alejandro D'Angelo, Diego Ruiz, Julio Ruiz y José Pacheco, todos ellos acusados de violar y asesinar a Mónica del Valle Parolini. Pasaron 30 años de este macabro asesinato y a pesar de las condenas que tuvieron lugar en noviembre de 1994 en un juicio que fue televisado, algunos secretos parecen no estar develados hasta el día de hoy. Este caso de homicidio fue uno de los primeros en la región donde la droga tuvo una gran influencia y marcó el comienzo de una época donde la mayoría de estos hechos tienen relación con el consumo de estupefacientes. Cuando los excesos superan todos los límites, el descontrol coquetea con la muerte. Julio Ruiz, condenado a 14 años y 6 meses de prisión, fue asesinado por otro recluso mientras cumplía la condena en la unidad penitenciaria de San Francisco. Alejandro D'Angelo, condenado a 14 años de prisión, fue el primero en recuperar la libertad. Sigue residiendo en la ciudad de San Francisco. Diego Ruiz recuperó la libertad luego de cumplir prácticamente la totalidad de la condena de 16 años y 4 meses de prisión. Contrajo matrimonio en la cárcel y actualmente vive y trabaja en San Francisco. José Pacheco, condenado a prisión perpetua, acusado de ser el homicida de Mónica del Valle Parolini, se encuentra libre tras cumplir la condena y trabaja en San Francisco. Valeria Ferreira fue absuelta en el juicio. Años después fue detenida con droga y liberada luego de conocerse que es portadora de una grave enfermedad. Hay que destacar que los acusados y condenados siempre se manifestaron inocentes. Incluso quien recibió la pena máxima luego de quedar en libertad en el año 2014, tras cumplir más de 20 años en la cárcel, siguió sosteniendo que no había tenido participación alguna en este tremendo crimen. Lo mismo sucedió con Valeria Ferreira, cuyo relato permitió esclarecer el caso. Tiempo después cambió su declaración, manifestando que todo lo que había dicho en su primer testimonio había sido bajo presión policial y luego de ser amenazada. En definitiva, que lo que ella había declarado era mentira y que los acusados eran inocentes. La resolución judicial del caso no estuvo exenta de muchas polémicas que terminaron dejando algunas dudas sobre lo que realmente sucedió, quiénes habían participado del asesinato y si el accionar policial fue el correcto, el cual no solo fue puesto en dudas, sino que también algunos rumores lo pusieron cerca de este crimen. La reconstrucción periodística de este video se hizo a través del expediente judicial y de distintas notas periodísticas de aquella época que informaban sobre este resonante caso que tuvo en vilo a la ciudad de San Francisco.